Como iglesia tenemos algunas tradiciones con respecto al Día del Padre. Una de ellas es celebrarlo, obviamente, y en Estados Unidos, y no sé si alrededor del mundo, pero por lo menos en esta parte del mundo, es el tercer domingo del mes de junio. Así es que es una tradición, es una práctica, es una buena tradición, obviamente. Esta es una tradición en la cual, como iglesia, desde ahorita les doy la advertencia o pongo mis cartas sobre la mesa. Lo que estamos por hablar, de acuerdo a la palabra de Dios, no va a ser para que los papás se sientan mal por no ser mujeres, porque muchas de las veces la gente habla regañando a los papás como diciendo: ¿por qué no eres mujer? Es que no lo somos, ¿ok? Y estamos orgullosos de no serlo. Nada malo con las mujeres, obviamente son una bendición, pero cuando ustedes, especialmente en la consejería matrimonial o en la consejería en general, cuando escuchas a una esposa describir el esposo ideal, muchas de las veces describen a otra mujer. Y es así como que, wow, espérame tantito, o sea, no, o sea, somos diferentes, ¿no es cierto? Como varones somos diferentes y es una bendición hacer. Entonces, en realidad esta mañana la tradición que tenemos es celebrarlos, es hablar del Padre Celestial, que es lo que estamos por hacer. Pero otra de las tradiciones que tenemos es que, lo ven en la pantalla, es que año tras año hay un viaje para ir a pescar. Y el día de ayer, que fue el viaje, ahí en la isla, hubo algunos animalitos que salieron de la isla o del agua un poquito diferentes. Pero esta tradición de ir a pescar es una tradición que eventualmente se refleja en ir con nuestros hijos. Entonces el día de ayer, padres tuvieron la oportunidad de poder participar. Ese es nuestro cuarto o quinto año, ya estoy perdiendo cuenta de los años, de las tradiciones que tenemos, y simplemente pasar el tiempo juntos haciendo algo que obviamente es recreacional. Pero yo mencionaba al principio del culto que cuando se trata de cantos en la iglesia, y otra vez para los que crecieron en la iglesia, a lo mejor los que no hemos crecido en la iglesia, cualquiera que sea el caso, hay cierta música que nos recuerda a nuestros padres, ya sea mamá o papá. Hay ciertos himnos, para los que crecimos en la iglesia, hay ciertos himnos que traen recuerdo. Cuando pienso en estas tradiciones, inclusive del sábado antes, el sábado antes del Día del Padre, es una tradición en la cual estamos creando esas memorias, esas experiencias en las cuales pensamos en ello. Para mí, en lo personal, encontrarme en una etapa en mi vida de lo cual no estoy ni muy ni tan, no estoy muy viejo, pero tampoco tengo 20 años. Así es que ya siento la cuestión del tiempo, de la edad. He llegado a la conclusión de que ser padre es literalmente descrito con esta palabra. Es la palabra de sucesión. Es la palabra o el concepto de una carrera de relevos, donde en la carrera de relevos, la palabra lo dice, llevas un relevo y conforme avanzas, eventualmente tienes que pasar la batuta al que viene detrás de ti. Entonces, cuando pienso en el concepto de padre, del varón, del esposo, del padre de familia, es el concepto que viene a mi mente. El reto de este concepto de sucesión, de crear quién sigue después de mí o de la generación que viene detrás de nosotros, es por eso que hemos hablado de esto por varios años, otra de las costumbres o tradiciones de nuestra iglesia, en este mandato global, porque las misiones, pensar en pasar la batuta del evangelio, el mensaje, la persona de Cristo, es obvio que lo hacemos a nivel global, e inclusive la tecnología nos ha obligado a ver cómo se ha encogido el mundo, donde tenemos acceso básicamente casi a todo, y tenemos acceso a cosas que hace 20, 40, 80 años nunca hubiéramos pensado que podíamos accesar, que podíamos entablar con ello. De tal manera que el reto que estamos viendo ahorita en esta cuestión de sucesión, el subtítulo es el discipular en una cultura postcristiana. Y menciono esto de cultura postcristiana porque otra vez, tanto como no voy a hablar en contra de los hombres porque no somos mujeres, tampoco voy a hablar en contra de la cultura, pero tengo que hablar acerca de Cristo. Y cuando Cristo es presentado, Cristo evalúa o filtra todo lo que está pasando. El día de ayer, por ejemplo, tuvimos la oportunidad, mi esposa, mi hijo Josué y yo, de sentarnos a comer con mi papá. Y no veo a mi papá todos los días o seguido por trabajos y distancias y todo eso, pero intencionalmente hablé con él y le dije: oye, saliendo del trabajo, en fin, nos juntamos a comer. Y estando platicando con él, los cuatro sentados, recordé, no me acordaba, pero él me había dicho semanas atrás que él es uno de 14 hermanos. Son 7 varones, 7 mujeres. Todos viven. Y él me había dicho tiempo atrás, algunas semanas, me dijo que uno de sus hermanos le había dicho que querían juntarse como varones,
cosa que no lo hacen muy seguido, porque otra vez, cada quien anda por su mundo y sus ondas. Entonces, ayer me dijo que se juntaron y yo me quedé sorprendido y me dio gusto. Entonces le empecé a preguntar cómo te fue con mis tíos, la reunión, puros varones, no hubo mujeres, no sé por qué, pero simplemente puros varones. Y se reunieron y me estuvo platicando. Y conforme le escuché hablar a mi papá, hijos, que ciertamente han sido apartados para Él, y hemos orado por ellos, hacemos dedicaciones de bebés, todo es importante, pero no pensemos ni promovamos la mentalidad de que no importa lo que hagamos, como quiera vamos al cielo. Sí, toda persona que es apartada para Dios tiene la responsabilidad, no solamente el privilegio, de entender que el mismo Dios de la Biblia, al cual hemos venido a Él, nos hemos unido a Él, no es que perdamos la salvación, pero es literalmente cuando empezamos a vivir como si no fuéramos salvos. Es cuando en lugar de ser una bendición para las naciones, somos una piedra de tropiezo para los demás. Es cuando encontramos una generación secular en nuestra cultura, donde literalmente lo que están ellos rechazando no es el evangelio, es una caricatura del evangelio que hemos dado, porque hemos entendido o hemos vivido un apartarse para Él como literalmente de que soy salvo y no hay nada que, no hay quien me pueda juzgar o condenarme. Es ahí donde el apóstol Pablo simplemente lleva a los Efesios a entender y se recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados, ustedes estaban excluidos, ustedes eran ajenos, ustedes estaban sin esperanza, ustedes estaban sin ¿quién? Sin Dios. En otras palabras, ustedes literalmente estaban fuera de la voluntad de Dios. Y aquí una vez más, este es un mensaje extremadamente importante, porque se los he dicho anteriormente y se los digo una vez más. La generación que más me preocupa, escuchen eso, la generación que más me preocupa, las personas que más me preocupan son los hijos de nosotros que han crecido en la iglesia. ¿Por qué? Porque observen que el versículo 12 no está hablando de una modificación de conducta. El versículo 12 está hablando de una separación total con Dios, que es el punto de que el peligro de nuestros hijos, porque no tienen tatuajes, porque son vírgenes, porque, me explico, porque tienen ciertas costumbres y tradiciones en el cristianismo, piensen que son cristianos simplemente porque vienen a la iglesia. ¿Qué es el punto? Pablo está diciendo, no, lo que te hace ser cristiano es reconocer, lo que te hace entender que has sido apartado para Él, y entre más consagras tu vida a Él, más reconoces y recuerdas que antes estabas separado de Él. ¿Sí? En otras palabras, el problema del ser humano, de la iglesia, no es que hemos cometido errores, no es que somos personas difíciles o que tenemos tentaciones. El problema de nosotros es que no nos arrepentimos de lo que hacemos. De que Pablo está introduciendo una generación que literalmente vivían sin esperanza y sin Dios. Y mucha de la generación de hoy en día en la iglesia no tiene esperanza, porque la palabra esperanza es certidumbre o certeza. Si les preguntara, ¿vas al cielo cuando mueras? Yo creo que sí, no sé. Y la otra es que están ¿qué? Sin Dios. Entonces, ¿cómo le hizo este joven llamado Daniel para estar en esclavitud, en un contexto no cristiano, que no honraba a Dios, y tener ¿qué cosa? Certeza. Y vivir y tomar decisiones como que si Dios realmente existiera. La base de ello es simplemente de que esta gente vivían con un fundamento diferente al de Dios, y su rebeldía fue no accidental, fue ¿qué cosa? Intencional. Por lo tanto, él presenta la solución. ¿La solución qué es? Son los pactos. ¿De qué? De la promesa. En el Antiguo Testamento, el pacto era algo que requería obediencia y ejecución por parte de ¿quién? Trágicamente fallamos. Moisés desciende, les da el pacto a la gente, y lo primero que hacen es hacer un becerro ¿de qué? Lo primero que hacen es violar. Entonces es ahí donde el pacto se convierte en una maldición. Lo que supuestamente era bendición se hizo maldición. Por lo tanto, el nuevo pacto, el pacto en Cristo, es aquel que requiere también obediencia y requiere que alguien lo ejecute. La diferencia es que ¿quién lo hizo? Lo hizo Cristo. Y al haberlo ejecutado Cristo, eso es lo que significa. Son los pactos de la promesa que no están basados en lo que hacemos. Por eso estoy hablando en sus hijos, de que no se trata de que se comporten mejor, de que sean mejores hijos, de que anden con una muchacha cristiana. Todo es importante y deben de hacerlo. Pero mi pregunta es esta es la pregunta que tenemos que lidiar. Si realmente entendemos que la doctrina de la elección que está en Efesios es aquella donde mi hijo, mi hija, mis padres, mis hermanos entienden que su salvación, la palabra elección es ser salvo, si su vida existe para qué. ¿Y su vida existe para qué? Entonces sueñen conmigo. Imagínense el poder crear en un contexto post-cristiano una generación que su motor de arranque sea una vida de servicio. ¿Se imaginan un matrimonio donde el esposo y la esposa viven para servirse mutuamente?
los consejeros se van a morir de hambre, nunca habrá necesidad de consejería matrimonial. ¿Se imagina una generación de jóvenes y de niños que su motor de arranque sea una vida de servicio basado en el Dios que los ha elegido, basado en que el patrón es simplemente similitud a Cristo? Es por eso que esta mañana les invito a que tenemos que educar como padres, como varones, a tomar la responsabilidad de dar ¿qué cosa? Porque ustedes saben que no respuesta también es respuesta, ¿no es cierto? Cuando ustedes no contestan el teléfono o no regresan un texto, están contestando, simplemente están haciendo ¿qué? Ignorando, ¿no es cierto? Ignorar es responder. Entonces hoy en día, escuchen lo que estoy diciendo, cuando Dios elige a la persona, cuando Dios viene al corazón del hombre, lo que produce no es un mejoramiento de la condición, produce la habilidad de ¿qué cosa? Entonces véame tantito, esta mañana, mi oración es que tú tengas esta mañana la habilidad dada por Dios de hacer ¿qué cosa? De responder, de que le digas sí al evangelio, de que en medio de la condición difícil, la necesidad apremiante que puedas tener, tú tengas la habilidad de poder tener ¿qué cosa? ¿Traducida en qué? En fidelidad. De que no importa quién venga. Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo, Dios me dará la habilidad de ser fiel hasta la muerte. De que el arrepentimiento en tu vida, aquellos que han respondido, que nuestros hijos vean el arrepentimiento no como un evento cuando aceptaron a Cristo, qué bueno que lo aceptaron y ojalá lo aceptes esta mañana, pero ¿qué si el arrepentimiento fuera un hábito? ¿Qué si esta mañana la obediencia traducida en salvación sea literalmente caminar en qué cosa? En la obediencia de Cristo, cómo obedeció el Hijo al Padre. Y finalmente entender esta mañana que Él perseverar hasta el fin. Daniel perseveró hasta el fin. Daniel termina sus días en esclavitud. Daniel no le toca ver la restauración del reino como quisiéramos nosotros verla. Y en medio de su desolación, en medio de lo que está pasando, él puede perseverar, no porque Daniel fue mejor que otros judíos, es porque Dios en su soberanía, ¿qué decidió hacer Dios? Dios decidió preservar nuestros hijos. Dios decidió preservar el hogar. Dios decidió preservar el matrimonio. Dios decidió preservar la iglesia. Dios decidió preservar el evangelio. Esta mañana Dios nos llama a orar por la preservación de la vida de Cristo en nosotros, de la adoración de Cristo. Y una vez más, eso es de lo que estoy hablando. Es orar esta mañana para que esta generación persevere hasta el fin. No porque es lo correcto por hacer, es porque lo vieron en nosotros. Que esta generación vea la fe no como una creencia, pero como ¿qué cosa? Fidelidad. Que vea el arrepentimiento no como un evento, sino como, se imagina una generación de jóvenes que su hábito es ¿qué cosa? Es arrepentirse en lugar de justificarse a sí mismo. Imagínense una generación que su obediencia no es la obediencia donde vean que están mejorando su condición o dejaron ciertas costumbres, es la obediencia que tiene similitud ¿a quién? A la obediencia de Cristo Jesús. El día 1 de julio estamos iniciando la celebración de la generación nueva. Se llama Escuela Bíblica de Vacaciones, Vacation Bible School. Y yo quisiera que en un día como este oráramos por los niños que van a venir, las familias que van a escuchar el evangelio, que haya en nosotros una pasión, una urgencia de que cuando ellos sean introducidos a la persona de Cristo, no sea simplemente un montón de enseñanzas, de doctrinas, de juegos, pero que sea un Cristo encarnado a través de nuestra relación unos con otros, de hombres y mujeres que hemos entendido que la fe es fidelidad, que el arrepentimiento es habitual, que la obediencia es la de Cristo en mí, y que si hemos perseverado es porque Cristo ha decidido ¿qué cosa? Preservarnos.